Capítulo 8. Ventas. Con un plan muy similar al del año anterior, pero con claras mejoras. La seda ya estaba comprada, era mucha más, ya sabía a quién vendérsela. Jesús se preparaba para partir, y Dimas con él. Cuando su madre fue a despedirlo, parados en el mismo lugar que la vez anterior, ella notó cuánto más alto estaba y cómo su barba había comenzado a ser más tupida. Le recomendó prudencia, sabiendo que él pensaría que eran tonterías. Así que agregó: no hagas nada que tu hermano Santiago no haría. Se despidió de su esposa, diciéndole de las cosas que le traería a su regreso. Y también se adelantaba y le hablaba del próximo viaje. Le recordó que su hijo nacería en su ausencia, pero enfatizó que ella lo cuidaría bien. Habían hablado de que si era un varón se llamaría Santiago. Como si otro nombre fuera posible, refunfuñó Esther entre dientes, y él fingió no oírla. Pero cuando hablaron del nombre de la niña, si era niña, ella no quiso ceder. Si tenían la desgracia de que fuera una niña, se llamaría Ana, como la madre de ella, y también la abuela materna de Jesús. Siguiendo las despedidas, le hizo unas cuantas monerías a su sobrino, Jesús, que lo miraba con los ojos grandes, sin comprender de qué venía la cosa. Rebeca tenía al niño en brazos y secretamente oraba para que nunca se alejase en viajes así de remotos. Se fundió en un gran abrazo con Santiago y luego, al mismo tiempo, los dos dijeron: «Nos quedan varios temas para hablar», y estallaron en carcajadas. Galilea, Jerusalén, Alejandría y levantar la seda. Cartago, Narbo, Burdigala y las aguas del mar Océano. Esta vez en el camino a Flavium Brigantium tuvieron una tormenta, que los marinos decían era pequeña, pero para cuando pasó estaban perdidos en medio del mar sin que una costa se viese alrededor. Jesús y Dimas se miraron en la inmensidad líquida, sintiéndose impotentes. Pero la pericia de la gente de mar dio sus frutos, así que viajaron hacia el sur, guiado por las estrellas de la noche y la memoria durante el día, y al tercer día vieron la costa de Hispania, pero resultó que estaban muy cerca del punto de origen de su viaje, por lo cual fue casi como comenzarlo desde cero. Llegados a Flavium Brigantium, se enteraron de que la tormenta, que para ellos había sido leve, para otros había sido terrible. Dos de los barcos que debían llegar desde Ibernia se habían tropezado con la misma tormenta, pero las olas y los vientos partieron los navíos y casi todos murieron. Dos de los tripulantes consiguieron mantenerse a flote y les sonrió fortuna. Otro barco que llegaba de Britania se cruzó con ellos y los pudo rescatar. Pero los negocios continuaban como siempre, con la carga y la descarga del estaño, con la venta de la seda para los ricos y poderosos, y con el trabajo y la muerte para los que menos poseían. Sin embargo, Virius Gallicus no estuvo feliz por la enorme cantidad de seda que Jesús había traído. «Pero mi amigo, este es un artículo solo para algunos. Por más que hay muchos reyes en Ibernia, tantas piezas de tela y vestimentas superan con mucho lo que sería aceptable para ofrecerlo y al mismo tiempo sacar una gran ganancia. Es necesario que deseen la seda y no se hayan satisfecho con la cantidad disponible». Jesús veía concretarse los temores de su tío, pero con sangre fría le preguntó cuánto quería llevar y acordaron que compraría a un muy buen precio las 2/3 partes de la mercadería. Luego le preguntó Jesús cuáles otras cosas podía querer la gente de Ibernia y tomó nota de las necesidades para nuevos viajes. De cualquier manera, para él el viaje ya era de ganancia, pero mucho menos que la que esperaba. Intentaría pues colocar en el camino la seda restante. Capítulo 9. La verdad oculta. Aprender
era para Susana el mayor de los placeres. Descubrir cómo todo ese mundo de los números que ella hacía tiempo venía esbozando en su cabeza, en realidad estaba formado por letras, ya que las letras eran números y los números letras. También las palabras eran números. Y desde allí, ella sabía muy bien, se formaban las oraciones, las frases, los libros, ese dominio exclusivo de los hombres. Lo más fascinante era, como dijimos, desde los números entrar a las letras y también se podía entonces salir por las letras hacia otros números, como un número antes y otro número después. Así había un antes que todo, estaba Dios, y un después de Dios, y estaba la creación. A la creación seguía el tiempo de los gigantes, el diluvio universal, la ciudad de la confusión, y aún después el tiempo en que Abraham había partido de la ciudad de Ur de los Caldeos. Y si todas las historias tenían números, de la misma manera que une podía sumarlos, ella pensaba, las historias podían ser sumadas entre sí y descubrir de tal modo nuevas conclusiones. Un hijo de Isaac vendía su primogenitura. Antes, un hijo de Lot se burlaba de su padre. Y antes aún, un hijo de Adán y Eva asesinaba a un hermano. Los números que no lograba ajustar con precisión y sin embargo intuía, estaban como durmiendo debajo de cada relato. Tenían que ver siempre con un hijo malvado y todos terminaban con una maldición, o al menos con una bendición perdida. Más difícil era estudiar las tierras de los distintos pueblos y comprender cosas que se iban apilando unas al lado de otras. Cuando descubrió que el estudio de los pueblos y las tierras se podía también ordenar con respecto al orden de las cosas que ocurrieron, en alguna medida empezó a ser un poco más fácil. Hacia el norte estaba el Líbano, de donde provenían los cedros, la tierra donde vivían los fenicios. En esas tierras, en tiempo de los reyes, habían estado en disputa con su pueblo. Hacia el sur estaba el desierto, y sus habitantes descendían del hijo ilegítimo de Abraham. Era una historia muy anterior. Hacia el este, cruzando otro desierto, se llegaba a la tierra de los dos ríos, a Babilonia, donde habían sido llevados en tiempo del destierro sus antepasados, y que ahora era parte del reino de los partos. Pero también era la tierra de la ciudad de Ur, y por lo tanto había que ubicarla antes en la lista de las historias, aunque tenía una continuidad hacia el presente. Hacia el oeste estaba el mar, y si íbamos por el este al sur, se llegaba a Egipto, donde había nacido y donde su pueblo había sido sometido. Esta historia era posterior a la de Abraham, y también Egipto continuaba hasta el presente, así que ocupaba un orden similar a Babilonia. Si por el mar uno viajaba hacia el norte, en algún momento llegaba a Roma, al imperio que a todos sometía y que se había extendido por toda la tierra, pero que no formaba parte de las antiguas historias, y por tanto debía corresponderle el último de los números hasta el momento en que vivían. En medio de su fascinación con los números, recordó una cosa con la que siempre insistía Santiago, que todas las historias de las Escrituras eran alegóricas, lo que quería decir que significaban algo distinto de lo que en ellas se narraba. La Escritura decía, primero, que el hombre fue hecho con el barro del suelo, y decía luego que la mujer fue hecha con una costilla del hombre. ¿Qué significaba eso si lo pensábamos como una alegoría o si lo pensábamos como un número? Si eran números, Dios era el 1, el hombre era el 2 y la mujer era el 3. Y 3 es el número de lados rectos necesarios para dibujar la figura que se puede cerrar con la menor cantidad de ellos. De ahí que en la mujer se cerraba la perfección y que la mujer era el continente de los hijos, un nuevo número.
Sin embargo, los hombres parecían entender que la mujer, al ser hecha de una costilla, era inferior al hombre, porque era sólo una parte del hombre. Mas ella se decía que si el hombre se hizo de barro y la mujer de costilla, la mujer había sido hecha ya con un material superior, porque un número mayor debía ser superior que un número anterior. Pero si Dios era el principio, ¿eso hacía que fuera inferior? Pensó entonces en buscar una respuesta tomándolo como una alegoría. Intuía que había algo detrás de todo que ella quería comprender. Y un día, encaramada en las ramas más altas de un árbol y tratando de mirar muy a lo lejos, pensó que si hombres y mujeres eran números, entre los números no ocurría que unos fueran de un sexo y otros del otro, por lo que el sexo debía ser una ilusión, y que, por lo tanto daba ser mujer como ser hombre. Y el hombre no podía ser otra cosa que una alegoría de Dios, y la mujer, por lo tanto, sería también una alegoría del Altísimo, de igual modo que cuando dos cosas son iguales, y una de ellas es igual a otra anterior, ambas son iguales a esa. Pero sabía que nadie se lo iba a entender, o al menos creía que no lo iba a poder explicar.